En El Salvador como un tercer país, nuestra postura es que el derecho de asilo es un derecho humano internacional y por tanto está protegido por convenciones específicas de asilo. El asilo es una institución que consiste precisamente en la obligación del Estado receptor a proteger a una persona, ya sea un asilo político o un asilo humanitario. Por tanto, al tratarse de un convenio firmado entre dos gobiernos que pasa la jurisdicción nacional y que la Constitución salvadoreña obliga a que cualquier tratado internacional sea ratificado por esta Asamblea Legislativa, debemos ser enfáticos en decir que dicho acuerdo no es válido a menos que la Asamblea Legislativa de El Salvador lo ratifique o no, en todos los términos planteados. No conocemos el alcance de dicho documento, pero lo que sí va a tener son efectos preocupantes de ilegalidad tanto a nivel nacional como internacional. Repito, se trata de un derecho internacional de derechos humanos y por lo tanto se rige por el derecho internacional y por lo tanto debe ser ratificado por esta Asamblea Legislativa. O sea, diputada, ¿estarían considerando ustedes de que esto significa que están delegando la responsabilidad que le tocaría a Estados Unidos por tramitar de lo de los asilos a que países de Centroamérica, en este caso El Salvador, esté asumiendo como una responsabilidad para atender a personas que son de otro país y quieren entrar en otro país? En la práctica lo que está sucediendo que es una política anti-inmigrante. Usted ve a todas las asociaciones de salvadoreños estar también en contra de ese acuerdo firmado por el gobierno salvadoreño. También el tema de que en lugar de buscar alternativas migratorias en Estados Unidos para los salvadoreños, lo que están haciendo aquí en El Salvador es incrementando la pobreza, el desempleo, pero además actuando como el muro sur para la retención de la migración. Yo creo que la migración debe ser ordenada, segura y dentro de los marcos del respeto a la legalidad, pero no creo que debe ser la postura de El Salvador estar firmando acuerdos antimigrantes con ningún país. Y lo segundo es que se trata, en el tema del asilo, de un derecho humano internacionalmente reconocido, siendo la institución del asilo una institución que se rige por sus propios cuerpos de normas. En otro tema, diputada, me gustaría conocer cuál será la posición del Partido Arena en relación al informe del 9 de febrero y el posible recomendable destitución en contra de Mauricio Arriaza Chica. Bueno, la comisión especial que investigó los bochornosos hechos del 9 de febrero, en el cual esta Asamblea Legislativa fue militarizada y que tuvo el rechazo unánime de la comunidad internacional y de nosotros los diputados de los partidos políticos, excepto aquellos que estuvieron y fueron parte del mismo, es algo gravísimo a la democracia salvadoreña. Desde ese momento El Salvador perdió su credibilidad internacional y es un hecho que no pasó desapercibido ni por los salvadoreños ni por la comunidad internacional. Hoy recibimos el informe que confirma que hubo una violación al Estado de Derecho y vamos a ser consecuentes con dicho informe. Hemos denunciado, seguiremos denunciando que lo que hizo el presidente al venir a la Asamblea con la fuerza militar y policial es inaceptable en una democracia y en un Estado de Derecho. Diputada, ¿qué va a pasar con la propuesta que trajo el ministro de Hacienda esta semana, donde pedía que se aprobaran los 50 millones para Fomilenio y también ha reiterado las autoridades de Fomilenio que esperaban que hoy o el martes en las últimas dos plenarias se pudiera aprobar estos fondos? Con lo de Fomilenio voy a ser clara. Esta asamblea ya aprobó los 50 millones para Fomilenio y el presidente de la República vetó ese decreto. Nosotros hemos superado el decreto y sigue su curso de formación de ley, por tanto deberá ser la Sala de lo Constitucional quien finalmente dirima este asunto. Pero peor aún, ahora tenemos dos presupuestos generales de la Nación para el 2021, algo insólito y nunca visto.
¿Cuál de los dos es el válido? ¿El primero, el segundo? ¿Qué páginas vamos a quitar de uno y le vamos a poner a otro? Es algo que tenemos que estudiar. Pero el punto es que ni en el primero ni en el segundo el gobierno incluyó en el presupuesto la contrapartida de Fomilenio, cuando es su obligación haber puesto esos 50 millones en el presupuesto general de la nación. Juzgue usted. Tenemos dos presupuestos y en ninguno de los dos viene Fomilenio. Hemos además aprobado un decreto dándole los 50 millones y lo vetó. Le habíamos dado otros 50 millones anteriormente y sí lo aceptó. Yo realmente creo que esto es, como dijeron por ahí, solamente jueguitos. Dentro de la nebulosa del presupuesto, diputada, también está el tema de la vacuna. Hacienda ha dicho que ha dado un adelanto de 5 millones, sin embargo, hace 2 días el ministro de Hacienda adelantó que este programa podría costar entre 80 a 100 millones de dólares. Y esto no está en el presupuesto. ¿Cuál es la posición de Arena en relación a esto? Sobre la vacuna, siguen jugando con los salvadoreños, siguen jugando con ustedes, hermanos salvadoreños. Resulta que nos dicen que ya compraron 2 millones de vacunas, pero no nos dicen cuánto vale porque dicen que eso es secreto. Muy bien, ¿con qué lo van a pagar? Dijimos nosotros, debe venir en el presupuesto 2021. En ninguno de los dos presupuestos que nos han mandado, que ya no sé ni cuál es el válido, en ninguno de los dos han presupuestado las vacunas. Tercero, la OPS ya dijo que para los 10 países más pobres, y El Salvador tristemente ya cayó entre los países más pobres, se le regalarán las vacunas. Pero después dice el ministro que solamente distribuirla va a costar entre 20, 30 o 100 millones. Es decir, hasta los rangos que nos dan son inauditos. Entre 20, 30 o hasta 100 millones. Eso es no tener absolutamente ningún parámetro de medición, de transparencia y de rendición de cuentas. Pueblo salvadoreño, si la OPS ha anunciado que El Salvador, por ser uno de los 10 países más pobres, nos regalarán las vacunas, ¿por qué sale ahora el ministro diciendo que puede llegar hasta 100 millones que le cobrarían a usted? Estas son las cosas. Yo invito de verdad a ya dejar estos juegos, esta mala administración de los recursos tan precarios de la nación y reconciliar esta patria. Aquí el tema no son los partidos, el tema no es el gobierno, el tema no son los diputados, el tema es usted, salvadoreño, que necesita seguridad en su vida, certeza en sus hijos, certeza en su empleo, en su comida y en su futuro. El Ejecutivo tampoco habla de qué va a pasar con la deuda del FODES. No la ha incluido para pagar el próximo año. Igual el Ejecutivo ni en uno ni en el otro presupuesto para el 2021 incluye el FODES. Y además nos dice que de la noche a la mañana redujo un presupuesto, el primero, que traía un endeudamiento de más de 1.300 millones de dólares, y después de la noche a la mañana dice que ya no, que no son 1.300, que son 168 millones o algo así. El problema con esto es, uno, que acaso no tenía que mandar el primer presupuesto ajustado a la realidad. ¿Cómo es que cambian 2 meses después totalmente los parámetros del presupuesto? El ministro tenía que haber incluido una declaración jurada en el presupuesto que se entregó el 30 de septiembre. No lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad personal. Ahora entendemos. Pero además hay un truco en este segundo presupuesto. Porque resulta que el presupuesto está sobreestimado en sus ingresos en 700 millones de dólares. Subestimado en sus egresos en 350 millones de dólares. Pero además no incluye la fuente de financiamiento para pagar el crédito de corto plazo que adquirió con la Banca Nacional de 645 millones de dólares, de los cuales entiendo ya se pagó una parte. Al final, este gobierno va a estar pidiendo más endeudamiento en el segundo semestre del año por 1.500 o 1.400 o 1.600 millones de dólares, dependiendo de cómo maneje las cifras. Entonces es realmente
el presupuesto no da una solución, el presupuesto confunde a la gente y aquí pues hay dos presupuestos y no incluye FODES, no incluye Fomilenio, no incluye vacunas, las vacunas van a ser regaladas por la OPS, pero hoy resulta que van a costar 100 millones y que ya se dio dinero adelantado. Vaya usted a saber, vaya usted a saber. Muchas gracias. Incluir lo de Fomilenio en el presupuesto del 2021 si es algo que se tendría que gastar este año. Lo tiene que incluir en algún presupuesto porque es obligación del gobierno incluirlo en el presupuesto general de la nación. Y como no lo hizo en el 2020, nosotros le ayudamos a que a través de un préstamo se pagaran los primeros 50 millones. Como tampoco lo hizo en la segunda parte del presupuesto, le volvimos a dar otros 50 millones y lo vetó. Entonces, si ellos dicen que les surgen los 50 millones, ¿por qué no lo pusieron y lo incluyeron en el presupuesto 2021 que ya vamos a aprobar en esta asamblea y se resuelve el problema? Sino que se dedica a vetar y a echarnos la culpa. Entonces, la situación realmente es muy preocupante por la conducta poco seria y consistente de tratar los asuntos públicos. Diputada, en la entrevista frente a frente usted planteaba algo que va a poner control en el presupuesto, no va a ser un cheque blanco. Exactamente. ¿Qué tipo de controles? No puede ser un cheque en blanco, no vamos a dar cheques en blanco. Los controles legislativos están delineados en la propia Constitución y en el reglamento interno y nos vamos a pegar a ellos. Vamos a tener un control legislativo y no daremos cheques en blanco. Gracias. Gracias. Perdóneme, Mauricio. ¿Qué tal? Buenos días, el diputado Mauricio Linares, acompañado de miembros de la Asociación Cafetalera de El Salvador, tienen importantes anuncios que hacer esta mañana. Quizás ahí que se acerquen más ahí para que se vengan para este lado. Pasar por acá. Ya. Bueno, agradecerle la cobertura que le están haciendo acá en la Asamblea Legislativa a todos los medios de comunicación y decirles de que este día nos acompaña miembros de la Asociación Cafetalera de El Salvador porque estamos por presentar dos piezas de correspondencia. Como ustedes saben, el bosque cafetalero es importante en el tema de medio ambiente. La actividad cafetalera es importante en la actividad económica, ha sido la columna vertebral del país y en estos momentos está agonizando. Si no se hace algo para recuperarla, para inyectarle vida, estamos en una situación bastante complicada. En sus mejores momentos llegó a significar 500,000 de empleos. Este día vamos a presentar dos reformas a lo que es la ley de la suspensión de embargos. Esta era una ley transitoria donde ha habido bastantes problemas en el sector cafetalero. Vamos nosotros a presentar junto con la cafetalera lo que es la suspensión de embargos, pero no solamente a lo que es la parte del crédito, sino que sea también la suspensión de cualquier proceso judicial, porque es ahí donde están poniéndole muchas trabas al sector cafetalero. Ellos no están pidiendo condonación de deuda, sino que lo que están solicitando es que se les dé una oportunidad para poder honrar lo que ha sido sus deudas. Sabemos de que desde el 2017 se ha venido trabajando, nosotros aprobamos en el 2017 lo que fueron algunas reformas para lo que era el fideicomiso del café, donde incluía 150 millones para la deuda, para reestructurar, 150 millones para renovar, y estamos finalizando el año 2020 y hasta esta fecha ni el gobierno anterior ni este nuevo gobierno ha presentado ninguna alternativa para el sector cafetalero. Así que por eso estamos pidiéndole nuevamente de que se le tome en cuenta y se pueda incluir. Es más, en el presupuesto del año 2021 que ha presentado el gobierno no incluye absolutamente nada para lo que es la reactivación del café. Al Consejo Nacional del Café, en lugar de incrementarle, le ha disminuido. Eso es preocupante, porque sabemos de que un rubro tan importante que genera empleo, y si nos vamos a la parte de medio ambiente, no se puede estar jugando con él. Es parte de lo que es la captación de agua para las futuras generaciones, y yo creo de que tenemos que darle la importancia que merece. Por eso vamos a presentar esta mañana
esas reformas a lo que es la ley de suspensión de embargo. Como les digo, la novedad que trae es que se van a incluir los procesos judiciales y una prórroga de 3 años para darle también la oportunidad a que el gobierno central, que ha mencionado que ya tiene listo un plan país, tal vez pueda incluir algo para reactivar el sector cafetalero que lo merece. Sabemos de que son cerca de más de 250,000 familias de personas que dependen de este sector y lo importante que ha sido para la economía del país. Quizá les dejaría aquí al presidente de la cafetalera, el licenciado Omar, para que les explique más sobre lo que es este tipo de esta pieza de correspondencia, porque también viene la parte del Fidecafé y el FEC, que también es tan importante que me gustaría que él se lo explicara. Gracias. Gracias, amigos periodistas. Este día nos hemos hecho presente acá en la Asamblea Legislativa en representación de todos los caficultores del país. La Asociación Cafetalera de El Salvador representa a todos los caficultores que producen café. Este día vamos a presentar 2 decretos. Uno es el de suspensión de embargo. Hay una ley ya que es de suspensión de embargo. Sin embargo, no hay respeto para esta ley, ya que se continúa embargando a los caficultores. Esta trae una reforma que pone candados a todas las salidas que pueda tener los bancos y los jueces para embargar a los caficultores. Resulta que hay muchos caficultores ahorita que están en proceso de embargo y por eso nos surge la aprobación de esta ley para que los caficultores no les quiten sus propiedades. Si es su fuente de vida, es de lo que viven estos caficultores. También en esta reforma estamos pidiendo un plazo de 3 años y sujeto a que este puede ser menor si hay recursos que el gobierno inyecte, porque este decreto se hizo viene del gobierno anterior y el propósito era transitorio, mientras se inyectaba recursos para reestructurar la deuda. Lo que sucede es que no se puede reestructurar deuda si no hay recursos. Entonces, por otra parte, la semana recién pasada presentamos al señor presidente de la República una propuesta en la que estamos pidiendo recursos para reestructurar la deuda. Con esos recursos no habría embargos. También en este decreto estamos pidiendo que sea vinculante con empresas que obtuvieron recursos de los bancos estatales y que han dado préstamos a terceros, que estos tampoco sean embargados. Así también presentamos reformas al decreto de FICAFE y FEC, Fondo de Emergencia del Café. En esta reforma lleva ampliación del plazo para 3 años y de igual manera que todos aquellos préstamos que han dado empresas a terceros caficultores productores que provienen de la fuente principal, que son recursos de un fideicomiso que es del Estado, tampoco sean considerados y no se les embargue. Esos son los 2 decretos que presentamos, que decimos que si los señores diputados nos resuelven estos decretos, están contribuyendo a que la caficultura no muera, que la caficultura no desaparezca, porque cada día sentimos que nos estamos acercando a que termine la caficultura. Pero esta es una lucha que tenemos precisamente para salvar la caficultura, para que el bosque cafetero continúe captando el agua, continúe produciendo oxígeno, continúe manteniendo la flora y la fauna y la biodiversidad del país. Solo una consideración de parte de los caficultores. ¿Se tiene ya más o menos cuál es el balance de las afectaciones producto de la pandemia, producto de las tormentas que afectaron al país, y cuánto podría significar en costo poder
evitar todos los daños que se realizaron durante esto. ¿Cuánto podría ascender los daños al parque cafetalero en números? Así? Sí, gracias. El año 2020 viene a sumar la crisis que ya traía la caficultura, la crisis que venía de la roya, de los precios internacionales del café. El año 2020 somos afectados por el COVID-19, nos impacta. Luego vienen los efectos de la naturaleza, como la tormenta Cristóbal, Amanda, Eta y Iota, que nos vienen a golpear, y eso nos trae una pérdida. La pérdida que hemos calculado son de 150,000 quintales de café. En números redondos, si eso fueran a $100 el quintal, o si es a 150, dependiendo a cómo esté el precio de mercado. Pero en términos de quintales, la pérdida que hemos tenido 2020 son 150,000 quintales de café. ¿A cuánto asciende esto de la producción nacional entonces? El 20%. El 20%. El 20%, sí.